Bueno, en la mañana ya estaban anunciando hoy día el doctor Gómez, nos vino a hacer una visita, así que vamos a tratar en forma inmediata con él, lo vamos a saludar. Doctor, buenos días, ¿cómo está usted? Tiempo que no venía a participar en la radio promo, pero muy contento de poder tener este espacio nuevamente para poder compartir con toda la población de Pelarco algunos consejos, algunas directrices, algunas tácticas que podemos tener para prevenirnos la enfermedad, para mejorar nuestra salud y para poder tener una vida más saludable. Qué bueno, doctor, la verdad que me llevé una gran sorpresa que usted viniera hoy día, no lo teníamos programado, pero ya está acá y obviamente nosotros muy contentos de poderla recibir, porque siempre es bueno que un médico con su perspectiva, con sus conocimientos, pueda ayudarnos un poquito a encontrar la solución para un problema que hoy día es muy frecuente y más de lo que nosotros creemos para muchas personas, doctor. Sí, Marcelo, muchas gracias. La verdad es que la depresión es una enfermedad que hoy por hoy en Chile tiene una incidencia bastante grande, o sea, hay muchas personas enfermas de depresión. La prevalencia, es decir, la manera como está presente la enfermedad en la población chilena, estamos hablando al 2014 de cifras cercanas al 20, al 25%, dependiendo obviamente de las diferencias que hay por regiones, pero es muy grande la cantidad de personas que están aquejadas por esta enfermedad. Sí, doctor, la verdad es que enfocar la depresión de diferentes puntos de vista. ¿Pero qué es la depresión en sí, doctor? Básicamente la depresión, muchas veces confundimos la depresión con estar triste. Y siempre decimos, hoy ando como depre, es que ando con depresión. No, depresión no es estar triste. Quisiera de pronto aclarar que no es. Depresión no es estar triste. La depresión es una enfermedad, ¿sí?, que se produce debido a que hay una sustancia cerebral que se llama serotonina. Bueno, hay varias, pero la más importante es la serotonina. Empieza a funcionar mal esa sustancia. Esa sustancia, que es un neurotransmisor, es la responsable de los estados de ánimo. Cuando esa sustancia empieza a funcionar mal, ya sea porque se produce muy poca o porque la que se produce no está funcionando bien, es que se presenta la enfermedad conocida como depresión. Para de pronto poner un ejemplo y de pronto hacerme entender a este respecto, es como cuando una persona tiene diabetes. La insulina es la hormona encargada de procesar el azúcar, de introducir el azúcar que consumimos de diferentes maneras y que está en nuestra sangre, ingresarla a las células. Cuando una persona tiene muy poca insulina, produce muy poca, o la insulina que produce no ejerce una función adecuada, ahí es cuando se presenta la diabetes. En el caso de la depresión es lo mismo, cuando la serotonina y algunos otros neurotransmisores encargados de los estados de ánimo empiezan a funcionar mal, es que se produce la depresión. Hay que entender esto muy bien, que la depresión es una enfermedad, y como enfermedad que es, tiene unos síntomas, y de repente tenemos que saber reconocer estos síntomas para no confundirlos con estados normales. Doctor, ¿a quién puede afectar principalmente esta depresión? Gracias, Marcela. Esta pregunta me hace acordar como cuando hablábamos muchas veces cuando hablábamos de las enfermedades de transmisión sexual, y cuando hablábamos decía, ¿a quién le puede dar? Solamente a los hombres, a las mujeres y a los niños, de cualquier edad. Ya. Muchas veces pensamos que la depresión es privilegio de las personas, de los adultos mayores, porque están de pronto tienen algunos factores de riesgo mayores, pero realmente la depresión es una enfermedad que puede afectar a todas las personas de todas las edades, principalmente, obviamente, a las personas adultas y a los adultos mayores. Pero también hay un componente importante y hay un grupo importante de adolescentes, y sobre todo hoy en día, que sufren de depresión, y también de niños que sufren de depresión. Si hablamos por sexo, infortunadamente las estadísticas nos demuestran que las mujeres son las que más se enferman de depresión, aunque en una proporción bastante grande, ¿no? Una proporción cercana a 2-1, pero siempre se habla de que desafortunadamente por nuestra cultura machista, por nuestra formación,
los hombres no consultan cuando ya están muy graves. Entonces esto hace que no haya un registro adecuado y muchas veces los hombres también nos enfermamos de depresión porque los hombres también sentimos y también tenemos cerebro y también tenemos serotonina, pero los hombres no consultamos a tiempo. Entonces por eso las estadísticas indican de que las mujeres son las que más se enferman de depresión, pero yo diría que lo que pasa muchas veces y lo que se tiene como consenso es que las mujeres son las que se atreven a pedir ayuda. Doctor, ¿cuáles son los principales síntomas? ¿Cómo reconocemos a una persona que está en depresión? Mira, para una persona que está en depresión hay que entender, y yo hago mucho hincapié en esto, que todas estas cosas son síntomas, es decir, algo que se siente, algo que no es responsabilidad de la persona. Una persona no está enferma de depresión por gusto. Si bien es cierto que hay cosas que facilitan que se enferme de depresión, o sea, lo que uno siente uno no lo elige. Como si tú estás enferma de amigdalitis, tú no eliges si te duele o no te duele la garganta, o si te duele o no te duele la cabeza, o si te duele o no te duele cuando tragas. En la depresión, ¿qué síntomas son importantes a tener en cuenta? Primero que todo, el insomnio, la dificultad para conciliar el sueño, ¿ya? O para mantener el sueño. Personas que de pronto dicen, doctor, yo me quedo dormido, pero estoy despertándome 3 o 4 veces en la noche sin motivo y pensando en tonteras. O también a veces el exceso de sueño. Personas que de pronto están muy cansadas en el día sin motivo. Y esto quiero recalcar. La mayoría de los síntomas de la depresión se presentan sin que haya un motivo. Un cambio dramático en el apetito, o mucha hambre, o estar totalmente inapetente, y eso conlleva a cambios también en el peso. La fatiga, sentirse fatigado y sin falta de energía, doctor, me cuesta un trabajo terrible en la mañana levantarme. Sentirse inútil, sentir que la vida no vale la pena, sentir que para qué me levanto todas las mañanas y para qué trabajo, sentir odio por mí mismo. Entonces no me dan ganas de bañarme, no me dan ganas de arreglarme, de peinarme, ¿sí? No me importa si me echo o no me echo desodorante, porque no me importa si huelo mal o no. Tener sentimientos de culpa inapropiados. Empezamos a pensar, a echarnos culpas que no corresponden, ¿sí? Me acuerdo en alguna oportunidad de un paciente que se sentía culpable de no haber, porque su hija se había muerto, pequeñita, tuvo un cáncer, y él se sentía culpable de no haber engendrado una hija más fuerte, ¿sí? De no tener mejores genes, ¿sí? Estos son síntomas que la persona siente, o sea, valga la redundancia, y que no dependen de la persona. El deseo de morirse, el deseo de no estar, inclusive el deseo de matarse. El deseo de matarse es diferente al deseo de morir. Insisto, es algo que se siente. De ahí a que uno lo haga o no lo haga, depende, obviamente, de que uno siente algo, pero uno todavía decide qué es lo que piensa y qué es lo que hace. Claro. No, doctor, yo ganas de morir no tengo muchas, sí, pero yo de matarme jamás. Oh, doctor, yo me dan unas ganas de matarme, pero yo pienso en mis hijos, pienso en mi familia, ¿sí? Elijo lo que hago, a pesar de que no puedo elegir lo que siento. Claro. ¿No? Doctor, la verdad es que hay mucha gente que está con depresión, y esos son los principales síntomas que usted estaba dando para que uno misma como persona se dé cuenta que está con una depresión. Obviamente que lo demás tenemos que estar atentos también a las conversaciones de estas personas, escucharlas y darnos cuenta cómo se van sintiendo a medida de su desesperanza que la gente muchas veces presenta y de tantas cosas que van pasando principalmente entre los muchachos. Tenemos un llamado telefónico, pero doctor, yo entre eso le quisiera consultar qué hace que la persona llegue a esta depresión. Sí, mira, hay diferentes factores de riesgo. Tenemos que entender que hay unos factores de riesgo, hay cosas que hacemos que tienen que ver con lo que generar esta enfermedad. Bueno, como en toda enfermedad, hay factores de riesgo que no son modificables, como la herencia.
Cuando en una familia hay varias personas que sufren de depresión, doctor, resulta que es que mi mamá sufre de depresión y está en tratamiento, y tengo una hermana, y resulta que un tío se suicidó el año pasado, ¿sí? Y el abuelo mío hace 20 años él se suicidó. O sea, hay un componente genético. Entendamos esto, que hay un componente genético, puede haber un componente genético que no es modificable. Y también hay ciertos factores que tienen que ver con el estilo de vida. Personas sometidas a un estrés crónico, personas que en su trabajo o en su vida diaria hay un estrés permanente, personas que tienen que cuidar a un adulto mayor, que han decidido negarse muchas cosas en la vida por cuidar de pronto a su madre, a su padre enfermo, o que tienen problemas de pareja graves y permanentes y no logran resolverlos porque tampoco piden ayuda. Eso es un factor de riesgo. El alcoholismo, el consumo de alcohol y las drogas, la mayoría, o sea, el alcohol y la mayoría de las drogas son depresores del sistema nervioso central, es decir, le disminuyen al sistema nervioso central su capacidad de funcionar. Mucha gente piensa que el alcohol los alegra. Es mentira. Lo que pasa es que al deprimirlos, al deprimir el sistema nervioso central al alcohol, lo primero que uno pierde son los frenos. Es como un auto que está sin freno, no es un auto que está muy bueno por, uy, es que yo saqué este auto y corre tanto, sí, se le dañaron los frenos, no va a poder parar, está en bajada. Eso no está bueno, se va a matar. Entonces, lo primero que uno pierde son los frenos, entonces por eso se sube arriba a la mesa y termina cantando rancheras, aunque no tenga voz, y se sube arriba a la mesa y se quita la camisa y sale a bailar. No es porque esté alegre, es porque su sistema nervioso central está deprimido y perdió los frenos, perdió el control. Doctor, le voy a pedir un poquito que baje el volumen del radio del lado, porque se está acoplando. Apagué. Peor. Ay, ¿lo apagó? ¿Lo apagué? Espérate, voy a apagar aquí mejor. Sí. Era el celular. Ay, sí, estaba acoplando. Bueno, ¿Escucha bien si ahí? ahora sí, yo escucho muy bien. Ya. Perfecto. Doctor, bueno, los factores que usted nos estaba dando, obviamente, la gente, el alcohol lo utiliza si tiene pena, toma. Si está contento, toma. O sea, por todo van encontrando la excusa para seguir tomando, cuando en realidad esto los va llevando a tener una mayor tristeza y a encontrarse con mayores problemas. Y obviamente la droga también en tantos muchachos, y al final a tomar decisiones que no debieran de tomarse. Exacto. También otro dentro de los factores de riesgo emocional es el aislamiento social. Las personas que infortunadamente, por ejemplo, se trasladan de ciudad o de país y no tienen una red social, no tienen una red de amigos, de personas conocidas, no pueden estar cerca de su familia. La muerte de un amigo, de un familiar, son factores de riesgo. No quiere decir que cuando uno está triste porque se le murió un familiar, un ser querido, eso sea depresión. Pero esa tristeza que uno siente, si uno no sabe manejar ese duelo, es un estrés crónico que lo lleva a enfermar de depresión. Los problemas nutricionales, es importante alimentarse bien. Las personas que no se alimentan bien son personas que están proclives a sufrir de depresión. Tener un dolor prolongado, tener una enfermedad grave, una enfermedad crónica, es otro factor de riesgo para enfermarse de depresión. Doctor, hablando de dolor, recién nos llamaba nuestra amiga Mariela y dice que ella tiene una depresión severa que ya hace tiempo se la viene tratando, pero había estado bastante bien. Pero ahora el sábado dice que empezó con un dolor continuo del cerebro, del cuello, y que no se le ha pasado, está con ese dolor muy fuerte, dice que está sin ánimo, que está con tristeza, está con mucho cansancio. Mira, el problema en estos casos, como digo, hay que entender que la depresión, si bien no tiene por qué ser necesariamente una enfermedad crónica, sí hay personas que sufren de algo que se llama un trastorno depresivo recurrente. ¿Ya? Es decir, que están muy propensos a sufrir de depresión y cuando presentan algún problema, alguna crisis, y ojo, hablo de que a veces crisis buenas. Cuando uno habla de crisis es un momento de cambio especial. Sí, como por ejemplo cuando uno se cambia de casa, sí, cuando uno termina con su pareja, cuando uno cambia de trabajo, así sea para un trabajo mejor, sí,
Eso es un momento de crisis, es un momento de cambio, y las personas que están proclives a sufrir de depresión pueden enfermar de depresión ante una crisis, y a veces es lo peor, porque dice, ¿por qué si estoy tan contento? ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué me siento sin ánimo? ¿Por qué tengo estas ganas de llorar que no sé por qué? ¿Por qué siento esta tristeza y no sé por qué? Entonces, lo que le puede estar ocurriendo a la señora Mariela es que está presentando un episodio de recaída, o simplemente su dolor de cabeza se deba a otra causa. También está el dolor de cabeza por tensión muscular, hay 2.500 tipos de dolor de cabeza porque se le ha subido la presión, aunque la hipertensión en general no produce muchos síntomas. A veces algunas personas pueden presentar dolor de cabeza cuando le sube la presión, y el hecho de tener este dolor tan fuerte ha hecho que presente síntomas depresivos, teniendo en cuenta que ya sufre de una depresión previamente. Entonces ha hecho que estos síntomas como que se agudicen. Claro que sí. Bueno, ella en líneas generales lo que más le duele, dice que es un cansancio tremendo y que su dolor se ha enfocado principalmente en su cuello. Exacto, porque el cuello, nuestro cuello soporta, si vamos a la génesis, a la biodescodificación de las enfermedades, de toda enfermedad desde el punto de vista emocional, el cuello carga, el cuello es donde llevamos el yugo de nuestra vida, y cuando uno tiene una tensión, una tensión nerviosa, o le pasa algo, o hay un episodio de crisis, o un problema que tengamos que enfrentar, nos empieza a doler el cuello, porque los músculos del cuello empiezan a tensionarse, y al tensionarse duele el cuello, duele la cabeza, duele la espalda. Ahora es importante que consulte, si es un cuadro de inicio súbito con mucho dolor en el cuello, ¿sí? Esto es, y valga el comercial, ¿sí? El réclame respecto de qué son urgencias. O sea, un dolor de cabeza de inicio súbito que lleva menos de 2 días y no le pasa, eso sí es una urgencia. Sí, muchas veces acudimos a la urgencia, doctor, porque es que me duele esta rodilla hace 2 años. No, eso no es una urgencia, es que como no hay hora con el doctor del sector, entonces yo vine a la urgencia. Pero no, señora, si hace 2 años le duele, eso no es una urgencia. Pero esto sí es una urgencia y debe consultar. ¿Por qué? Porque puede estarle viniendo, o sea, no quiero ser alarmista. Como le digo, hay 2.500 causas distintas de dolor de cabeza. Y a veces pueden haber varios tipos de dolor de cabeza en una misma persona y al mismo tiempo. Entonces puede ser de lo más simple, como es un dolor de cabeza por pura tensión muscular, Claro. o una jaqueca, aunque la jaqueca en general no duele en el cuello atrás, sino duele adelante y a un lado por lo general. O puede deberse a que esté teniendo una hemorragia cerebral, o que tenga un glaucoma, ¿sí? Entonces, estas cosas que son de inicio súbito, que no mejoran con los analgésicos comunes, por eso en los comerciales siempre dice, tome tal o cual, obviamente no voy a decir nombres, marca de paracetamol, de dipirona, de ácido acetilsalicílico, y si los síntomas persisten, consulte al médico. No consulte al señor de la farmacia de la esquina, ni al señor que va a venderle verduras a la casa, ni el que trae el pan por las mañanas. Al médico, consulte en su centro de salud. Perfecto. Doctor, debido a todos los síntomas que usted nos ha ido dando a conocer, obviamente ya descubrí, tengo todos estos síntomas. Usted está diciendo ahí muy claro, consulten al médico, pero no tengo dolor de cabeza, sino que tengo todos los otros síntomas, estoy decaída, no puedo dormir, o estoy durmiendo más de la cuenta, estoy comiendo más de la cuenta, o no tengo ganas de comer, no tengo ganas de vivir. ¿Qué tengo que hacer? Consultar, o sea, pedir una hora. A veces el problema es que nos acostumbramos a que cuando tenemos un síntoma, consultamos a la urgencia, pero el síntoma se sigue presentando y nosotros seguimos yendo a la urgencia, y en la urgencia no me van a resolver una depresión. Si yo llego con una crisis de angustia, claro, en la urgencia me pueden aplicar un medicamento para esa crisis. Entonces ahí tengo que pedir la hora, teniendo la providencia de que de pronto la hora no va a ser inmediata en ningún centro de salud, y de repente consultar al psicólogo. A ver, los psicólogos tienen muchísima más disponibilidad de horas, que los médicos. Ya. Y entonces es importante que consulten con ellos primero, si no hay hora con el médico, para que ellos vayan haciendo el diagnóstico, y de alguna manera, si ellos detectan que realmente es una depresión,
puedan de pronto buscarse los mecanismos para agilizar la hora con el médico dependiendo de la gravedad de la depresión, porque hay diferentes grados de gravedad en una depresión. No es lo mismo una depresión leve, ¿sí?, que una depresión grave con síntomas psicóticos. La depresión leve puede esperar y de pronto ni siquiera necesita medicamentos, sino algunas consultas con el psicólogo. Una depresión grave con síntomas psicóticos o una depresión grave con ideación suicida es un paciente que necesita recibir atención antes de 15 días, que necesita recibir medicamentos y que, bueno, y salvo en los casos muy graves, pues obviamente necesita ser derivado al hospital e inclusive necesitar hospitalización. Perfecto. Doctor, bueno, dentro de todas las depresiones, obviamente ya usted dio un marco ahí de un montón de síntomas para la depresión, pero hay una depresión que realmente afecta y que acá en Pelarco no estamos ajenos, y que es la depresión en los adolescentes. Debido a que esta depresión, no solamente los adolescentes al caer en una depresión están en un proceso complicado de su vida, y además con una depresión creo que se complica el doble. Quiero que me responda al respecto, pero primero quiero, si podemos escuchar esta canción, doctor, que es precisamente canción para una depresión. Exacto, escuchémosla. Para que la que escuchemos y pongamos atención a lo que ella es. Uy, doctor. Excelente canción que grafica realmente lo que es estar sufriendo de depresión. Sí. O sea, dijo los síntomas mucho mejor que lo que diría cualquier tratado. O sea, así se siente uno se siente... Mira, la depresión yo siempre digo que es una enfermedad muy, si me permite la palabra, muy maldita, porque uno se siente solo pero no quiere que lo acompañe. Claro. Uno se siente triste pero no quiere que la gente alrededor haga nada para alegrarlo. O sea, ¿tiene miedo a la soledad? Se siente encerrado pero no quiere salir, y si está afuera quiere estar adentro, pero cuando entra tampoco quiere salir, pero en la puerta tampoco me quiero quedar. Así desafortunadamente es la depresión. Sí. Una linda canción de verdad, y creo que refleja mucho lo que empieza a sentir la gente. La depresión realmente hace muchísimo daño. Doctor, pero habíamos quedado con el tema de la depresión en los adolescentes, que me gustaría que a lo mejor muchos adolescentes pudieran escuchar para que se dieran cuenta que están enfermos, este tipo de canciones que muchas veces escuchan canciones que los lleva aún más a tener depresiones. No sé si usted ha escuchado muchas veces estos reggaetones, que hay muchos que son muy buenos, pero hay muchos también que en vez de ayudar a los muchachos a salir, los invitan a la droga, los invitan a cosas extrañas, y los muchachos se unen a eso y quedan encerrados en su propio mundo. ¿Qué pasa con estos muchachos, doctor? ¿Cómo reconocer la depresión en ellos? Mira, Marcela, muy importante esa acotación que tú haces, y esto va para todo el mundo. Cuando uno tiene un problema, y cuando uno tiene un problema de salud, no importa si es de salud física, si es de salud emocional, a la larga es lo mismo. Hay que buscar ayuda en quien realmente nos la puede dar. Sí. Tenemos el problema que consultamos a quien no nos puede ayudar, y ponemos nuestra salud en manos de pronto de personas que puedan querernos mucho, o nosotros podremos ser muy cercanos, pero que no saben, ¿sí? Y dijo, la Biblia está, dice, un ciego guiando a otro ciego, los dos caen al pozo. Entonces yo tengo problemas, me siento mal, en vez de buscar ayuda en el médico, de buscar ayuda en el psicólogo, en esto hablando de la depresión o de los trastornos emocionales, voy y le digo al amigo que va y me dice, bueno, tomamos unos tragos para que se alegre. No, tiene problemas en su matrimonio, vámonos para donde las viejas, y allá se le van a olvidar a usted todas las penas, y resulta que esa no es la solución, y terminamos peor, terminamos haciendo cosas que nos deprimen más. Jóvenes, consulten a sus padres. Ustedes se sienten mal sin motivo, o aún con motivo. Mira, yo quisiera hablar de dos tipos de depresión grande que le da tanto en los adolescentes como en los adultos, que son las depresiones endógenas, o sea, esas depresiones que tienen que ver con un mal funcionamiento de la serotonina, ya sea porque uno tiene una enfermedad, puede ser un hipotiroidismo, los problemas de tiroides producen depresión, las anemias producen depresión y depresiones graves, y los síntomas son exactamente los mismos, por eso hay que consultar, ¿sí? O las depresiones que están generadas por un estrés crónico en los adolescentes, el adolescente que sufre de bullying y no le cuenta a nadie,
y no le cuenta a su profesor y está siendo agredido sistemáticamente en la escuela. El adolescente que está siendo acosado para que consuma drogas, ¿sí? Y que está siendo ignorado o inclusive por sus padres, de pronto tienen algún problema y lo triangulan, es decir, lo ponen en el medio. Muchas veces tenemos la mala tendencia de que cuando hay un problema entre los adultos, ponemos al adolescente en medio, lo ponemos de intermediario y él no está en capacidad de hacer eso y eso lo enferma. Entonces, ¿qué es un adolescente deprimido? ¿Cómo podemos darnos la pista y hacer la sospecha de que un adolescente, aunque esto también sirve para los adultos, ¿ah? Sí, obvio. Un adolescente deprimido tiene menos amigos. No es normal que un adolescente ande solo, no tenga amigos, ¿no? ¿Sí? Ojo, se relaciona peor, le cuesta trabajo relacionarse con los demás. De repente empieza a ser menos simpático, empieza a disminuir su memoria y su concentración, ojo, empieza a bajar el rendimiento académico. Ya. Disminuye su autoestima, su autoconcepto. Ya no, es que seguro él está pensando en volverse gótico, no, es que no se baña porque no le dan ganas. Y todos estos conceptos de él, se siente mal, se siente inútil, se siente que no es capaz de hacer las cosas como habitualmente debiera. Perfecto. Hay una cosa importante en la depresión juvenil y es grande, se ve mucho, la falta de capacidad para relacionarse, que va a hacer hincapié, y la forma como el adolescente interpreta los reveses y contratiempos de la vida. ¿Sí? Doctor, dentro de los muchachos, porque muchas veces, o sea, los que nos complicamos, los papás, que si yo tenemos muchachos adolescentes, y muchas veces los chicos se ponen muy rebeldes a la edad por sí en la adolescencia, pero hay chicos que prefieren encerrarse, no escuchan nada, y la mamá desesperada, mamá, hay que decirle, entonces, y el chico se pone muy, muy agresivo, encerrado muchas veces, se pasa horas y horas en la pieza. Ese chiquillo tiene problemas, claro, ese chiquillo tiene problemas y a veces hay que, tratando de conservar obviamente la calma para no agravar el problema, pero no perder el principio de autoridad. O sea, lo siento, tú estás enfermo y vamos sí o sí al médico o al psicólogo, ¿sí? Y si es necesario se hace una intervención. Mira, la gente que acude a los consultorios, sí, a los centros de salud familiar, a veces se quejan de la atención y se quejan, pero la posibilidad de que el psicólogo vaya y lo visite a la casa, de que el asistente social lo visite en la casa, de que el médico vaya hasta la casa, de que la enfermera, la paramédico, ¿sí?, de que lo atiendan prontamente, de que no le cuesten los medicamentos. ¿Usted cree que una persona que tiene ISAPRE tiene esa posibilidad? Una persona que tiene depresión tiene que ir al psiquiatra o al neurólogo, le cobra 50,000 pesos la consulta, tiene que hacer 10,000 vueltas en la ISAPRE para que el certificado de ingreso al GES de depresión, la ISAPRE lo tome en cuenta y luego deriven a este paciente, ya sea donde el doctor Gómez o donde la doctora Parada, que somos los médicos que atendemos depresión en Talca por la ISAPRE, y tienen que esperar su hora, y mientras tanto tienen que gastar cualquier cantidad de dinero, tienen que gastar cualquier cantidad de recursos para poder acceder a un tratamiento. Entonces, mira, las personas que acuden a los centros de salud familiar, es decir, las personas que tienen FONASA, aprovechen el recurso, y hay que ponerse firmes. Ponerse firme no quiere decir ponerse agresivo, porque puede ser el mismo nivel, pero si un adolescente tiene un problema, y si un adulto también, y si un adulto mayor también, y si un niño también tiene un problema que el adulto a cargo considera que debe consultar al médico, hay que ponerse firme, y es que vamos sí o sí. Doctor, hay un tema que yo también lo he visto mucho dentro de los adolescentes. Si bien es cierto, usted tomó muy en claro al niño que se le está haciendo bullying, que muchas veces en los colegios no dice nada, se va amargando y va haciendo una depresión. Pero ¿qué pasa con los niños que normalmente hacen bullying? Mira, probablemente esos niños también tienen un problema y descargan esta agresividad, esta irritabilidad que están sintiendo y que no saben a qué se debe, la descargan haciéndole bullying a los demás y agrediendo a los demás. Ojo, el niño que es víctima de bullying tiene problemas, pero el niño que es un acosador, que es un abusador, también tiene problemas.
Y hay que investigar y hay que aprovechar los recursos que nos ofrece el sistema para ver qué está pasando al interior del hogar, ¿sí? Porque, ojo, mira, muchas veces todo padre, los que tenemos hijos adolescentes, yo me cuento entre ellos, con mi hijo de 17 y con otro de 15, quisiéramos que nuestros hijos fueran los más obedientes del mundo, que uno les dijera, póngase aquí en esta pulsera ahí, haga esto otro, pero ojo, un adolescente que no es rebelde no es normal. Tampoco es normal el adolescente que a todo le dice que sí, sí mamita, sí papito, vamos a una fiesta, sí, yo voy con mi papá y mi mamá, sí, y nos vamos a la hora que mi papá y mi mamá diga, y ojo, y yo tengo los amigos que mi papá y mi mamá dicen, y por lo leo con la niña que mi papá y mi mamá dicen, ojo, el niño que no sabe decir que no. Obviamente la adolescencia hay que encauzarla, hay que orientarla, y esa rebeldía hay que saberla manejar para que más tarde se convierta en un buen criterio para elegir las cosas, para diferenciar entre las diferentes vías que puede tomar en la vida, Entonces, un adolescente que no es rebelde, que a todo dice que sí, y a todo dice sí, es un adolescente también le dice que sí a las drogas, y también le dice que sí al alcohol, y también le dice que sí a, oye, ¿sabes qué? Vamos a asaltar a una persona porque no tenemos plata. Sí, vamos, porque no tienen esa capacidad de decir que no, que la provee esta etapa de rebeldía en la adolescencia que forma parte de la formación en su propia identidad, en su propio albedrío y en su propio criterio. Entonces, ojo, el adolescente demasiado bueno, pónganle ojo, porque puede estar teniendo otro tipo de problemas. También contradictorio. Doctor, tengo una consulta acá, dice que su hijo se corta las venas, dice le dan rabietas y se está cortando supuestamente los brazos, ella me dice las venas, pero son tajos que se hacen los brazos en forma permanente. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero que todo, vuelvo a lo mismo, primero que todo debe consultar. Este niño probablemente esté teniendo una depresión, esté teniendo un trastorno de ansiedad. Este cortarse no es un intento suicida, es simplemente una autoagresión, porque si quisiera cortarse las venas lo haría de otra manera, sino es una autoagresión que usa de muchas maneras, usa hacia el exterior para llamar la atención de los adultos, y también el adolescente se agrede a sí mismo buscando una especie de expiación, una especie de alivio de su dolor emocional, un alivio en el dolor físico que siente al lastimarse, al cortarse con una cuchilla o a veces utilizan objetos que no son muy filosos para que les hagan más daño, porque ese dolor físico muchas veces sienten que les alivia el dolor emocional. O sea, hay que consultar, hay que ser firme en que eso no es normal, en que es un problema, que de repente un adolescente puede hacer esto en alguna oportunidad de manera aislada y no es un problema. De pronto que se enojó y le pasó un arañazo por el brazo, ¿sí? Y de pronto nunca más volvió a ocurrir, eso no es problema. Puede ocurrir en el adolescente como una muestra de rebeldía, pero si sistemáticamente lo hace, cada vez que se enoja va y se hace tajos en los brazos, en las piernas, ¿sí? Este niño tiene un problema y hay que encauzar eso, hay que controlarlo y hay que ver qué tipo de problema tiene para que el día de mañana esto no se convierta también en una agresión más grave hacia sí mismo o en una agresión más grave hacia los demás. Perfecto, doctor, acá tengo otra consulta, dice, mi hija intentó suicidarse tomándose un frasco de pastilla. Afortunadamente fue llevada a tiempo al centro de atención donde pudieron salvarle la vida. Mira, estos episodios suicidas, estos episodios en los cuales la persona, y no solamente adolescentes, hay que ponerle bien atención porque muchas veces se cae en el error de pensar que fue un accidente, un episodio que también puede ser de descontrol de los impulsos, no necesariamente que la persona tenga depresión. Por eso el tema del alcohol que te decía, que la persona se deprime y pierde los frenos, o sea, pierde el control de sus impulsos. Una persona sin tener depresión puede intentarse suicidar estando borracho, porque le viene la tristeza, el curao, ¿sí?
Claro. Y en ese momento, como no tiene control de sus impulsos, porque se los quitó el alcohol, puede tener un intento suicida. La persona que tiene un intento suicida, hay que valorar, como te digo, esa persona siempre recuperada de la crisis debe consultar al médico y al psicólogo para valorar qué fue lo que pasó. Tuvo un episodio de descontrol de impulsos, que también hay que tratarlo porque es otro tipo de patología que se llama un trastorno del control de los impulsos, o esta persona estaba con depresión, nadie se había dado cuenta y culminó en su etapa más grave con una ideación suicida y con un intento suicida, que muchas veces hay que tener en cuenta, y eso lo tiene en cuenta el profesional que ve al paciente, la sociología del intento suicida. El médico debe valorar y debe entrevistar, y lo mismo el psicólogo y el psiquiatra, qué tipo de método suicida fue que intentó la persona, para saber, muchas veces lo orienta a uno respecto de qué está sintiendo esta persona. No es lo mismo la persona que toma pastillas a la persona que toma veneno, o a la persona que se pega un tiro, o que intenta pegarse un tiro, o a la persona que se cuelga de una soga, o a la persona que se tira de un precipicio. Son métodos suicidas distintos que hablan. Inclusive uno le pregunta a la persona, ¿ha pensado en quitarse la vida? Y dice, sí, doctor, yo he pensado en quitarme la vida. ¿Sí? ¿Y qué piensa hacer o qué ha pensado hacer? ¿Qué método? Cuando la persona le dice a uno qué método ha pensado, y no quiero ahondar en eso, en ese tema, porque a veces no corresponde, ¿sí? Cuando la persona le dice a uno, no, he pensado colgarme, uno sabe por dónde va, qué es lo que le pasa a la persona, si es que tiene una gran culpa, si es que está muy enojado, si se siente cansado, ¿sí? Entonces, siempre una persona que tiene un intento suicida debe ser estudiada y controlada por los profesionales idóneos. Yo voy a decir algo aquí que de pronto va a causar demasiado problema. Por favor, en los temas de salud, como en todo, si usted va a comprar pan, usted no se va a la ferretería. Si usted va a comprar azúcar, ¿sí?, no se va al almacén de ropa. ¿Sí? Aunque de pronto la señora del almacén de ropa tenga una taza de azúcar y le pueda regalar o vender, ¿sí? Entonces, consultemos al profesional que corresponde. En el tema de los trastornos emocionales, hombre, consultemos al médico del consultorio, consultemos al médico general que tenga capacidad y experiencia en atender salud mental, o consultemos al médico de familia, al médico integral, o en últimas consultemos al psiquiatra o al psicólogo. Muchas veces tenemos un problema emocional, y como es el estigma social, es que si voy al médico de salud mental o al psiquiatra pensarán que estoy loco. Entonces, como yo estoy enfermo de los nervios, me voy para el neurólogo y atochamos las consultas del neurólogo. Sí, a mi consulta, la mayoría de los pacientes que me llegan para que yo los atienda por el auge de depresión vienen derivados por el neurólogo, porque ya los neurólogos están cansados. El neurólogo es para ver epilepsias, para ver personas que tienen secuelas de trombosis, que tienen parálisis, que tienen neuritis, que sufren de jaquecas, de dolores de cabeza especial. No son para ver depresión, no son para ver trastornos ansiosos. Son problemas cerebrales. Entonces consultamos al médico, al profesional que no corresponde. No nos dé vergüenza ir al psiquiatra, no nos dé vergüenza pedir una hora en el consultorio por salud mental para que el médico tenga el tiempo de evaluarme y mirar cuál es la causa de mi problema. No nos dé miedo ir al médico, de repente en la consulta particular, al médico general que tiene experiencia en temas de salud mental. O a veces inclusive vamos al médico de salud mental, al médico general, y no le decimos nada de nuestra salud. No, es que me da unos dolores de cabeza terribles, pero no le dice que todos los días se levanta con ganas de llorar y que ir a trabajar todos los días es una tortura. ¿Sí? Solamente decimos que nos duele la cabeza, que me duele la espalda, y si de pronto el médico que lo ve no tiene la experiencia, y a veces tengo que decirlo, el gusto por el tema de la salud mental, de pronto tampoco se lo va a preguntar. Y usted va a seguir dando vueltas de consultorio en consultorio, de consulta en consulta, de exámenes en exámenes, sin tener un diagnóstico y un tratamiento real de su problema, que podría fácilmente solucionarse y que con el paso del tiempo se va agravando. Lo que pudo ser una depresión tratable con un par de medicamentos y unas terapias por 6 meses, terminar en un trastorno depresivo grave, con psicosis, con riesgo suicida, inclusive con intentos suicidas.
y con años de tratamiento. Perfecto. Doctor, me consultaban ahí, es un tema a lo mejor demasiado cotidiano que se da, me decía, ¿qué se puede hacer en muchos casos? La mamá tiene otra pareja, decía, y los niños empiezan a llorar y a no querer a esta otra pareja, y la mamá dice que tiene que dejar por último y se pelean las parejas porque están viendo depresiones en estos niños. ¿Siempre puede enfocar a una depresión? Mira, las familias reconstituidas, es decir, estas familias que se forman con los míos, los tuyos y los nuestros, es un tema importante actualmente dentro de la medicina familiar. Y es un tema importante porque precisamente se presentan conflictos, o sea, hay factores de riesgo para que se presenten conflictos, para que se presenten peleas. Y mira, esto es un tema que me gustaría más adelante que abordáramos, este tema de la elección de pareja, de la constitución de las parejas, del manejo. Oye, si una persona, ¿sí?, que ya ha tenido su vida, que tiene sus hijos, que desafortunadamente por X o Y circunstancia su matrimonio no pudo continuar, ya sea porque su pareja falleció o porque definitivamente hubo problemas insalvables que llevaron a una separación, y decide juntarse con otra persona, debe tener cuidado de que la persona sepa que está adquiriendo un paquete, que no está con una persona, como de pronto en su vida adulta joven, uno está soltero o busca una mujer soltera o viceversa, ¿sí?, que le guste, con la cual pueda compartir su vida, ¿sí? Pero si uno ya después de estar casado o separado va a buscar a otra persona y esta persona no acepta a sus hijos, no acepta su vida anterior, hombre, tenga cuidado, no se meta en una relación en la cual de pronto van a salir dañados ambos, y de los que más van a salir dañados son los niños, ¿sí? Porque si no somos conscientes de que la persona que establece una relación sentimental con alguien separado y con hijos, y más cuando los dos están en la misma situación, tiene que estar conscientes de que están adquiriendo el paquete completo y que uno se enamora, aunque el amor sea tan efímero, uno se enamora del paquete completo, no de la persona solamente como era en la vida adulta o en la adolescencia, en los adultos jóvenes. Entonces, es un factor de riesgo, claro, es un factor de riesgo, y se debe consultar y se debe pedir ayuda. Mira, yo insisto mucho, no hay nada malo en pedir ayuda. Las familias reconstituidas es una situación bastante compleja. El poder manejar el tema de los tuyos, los míos, los nuestros, el de cómo hago, doctor, que resulta que el hijo de mi esposa se porta mal y yo no le puedo decir nada porque si no, mi señora me dice, pero ¿por qué lo reta a él y no reta a los suyos? Y viene todo este conflicto. Hombre, hay que pedir ayuda, y muchas veces, ante el menor indicio de problema, hay que pedir ayuda antes de que el problema se agrave, para no terminar en temas de una nueva separación, ¿sí?, una nueva rectificación de la elección de pareja, porque ojo, no es un fracaso, y nuevamente personas dañadas, o en los casos peores, terminar en problemas de violencia intrafamiliar que no debieron haberse generado nunca, ¿sí?, y violencia y tragedias y cosas, cuando era un problema que pidiendo ayuda, diciendo, oye, ¿cómo lo hago? ¿Cómo manejamos esta situación? ¿Cómo manejamos los dos esta situación? Se podría haber evitado. Doctor, la verdad que ese tema yo creo que da para largo, porque se da, y realmente usted tiene razón, para varios programas, porque obviamente, si tenemos que decir, es tremendo también porque los hombres, en este caso, tienen otra pareja, los hijos se ven como, normalmente la mujer tiene sus hijos, pero el hombre deja normalmente sus hijos para juntarse con otra pareja, y muchas veces no se dan los tiempos necesarios y se olvidan de algo. Yo siempre he dicho una frase que para mí es muy certera, que dice que las mujeres y los hombres pasan a ser ex, pero los hijos jamás. Ciertamente, esto, como te decía, hay un tema, yo tengo un material muy bonito a ese respecto sobre por qué debemos cuidar a la pareja y no debemos cuidar a los hijos. Los hijos siempre van a estar ahí, nadie dice mi ex papá, mi ex hijo, mi ex mamá, pero si dice allá va mi ex esposo, mi espolola, mi ex pareja, ¿ya? Entonces uno debe cuidar a la pareja, los hijos están ahí, ellos están seguros, claro. Los hermanos, ellos están ahí. Yo me vine para Chile, yo duré 2 años y medio sin hablar con mis hermanos, con la mayoría de mis 11 hermanos, no hablaba con ellos, yo me preocupaba por llamar a mis padres,
y por ahí de repente algunos de mis hermanos más cercanos o me llamaban a mí, y muchos de ellos, pero ahí estaban. Yo llegué a Colombia y me recibieron con júbilo, serenata, comida, sí, como si me hubiera ido el día anterior. Entonces uno tiene que cuidar a la pareja, porque sí, es el amor más débil que hay. Recuerden que el enamoramiento dura 6 meses, el amor eterno puede durar de 2 a 5 años. Pero no, y después de eso no quiere decir que el amor se acabe, sino que si no es reemplazado por otro tipo de amor, por el amor filial, por el amor de mirar los dos en la misma dirección, por sacar adelante a los hijos y por llevar una vida agradable, una vida hermosa juntos y pasándola bien. Entonces por eso a los 6 años, por eso dicen que la diferencia entre una hermosa hechicera y una bruja malvada son 5 años de matrimonio. Doctor, pero obviamente dejando, creo que dentro de las relaciones... O de un brujo también, sí, ¿no? Tiene que tener capacidad y el tiempo para todo. Mira, disculpa, yo quisiera dar algunas pautas con el tema de los adolescentes, que es tan importante. Unas pautas que deben ser valoradas, por favor, no solo por los padres, también por los profesores. A veces, desgraciadamente, nuestro sistema educativo, yo lo he visto, y yo lo he visto muy de cerca, porque desgraciadamente muchos de mis pacientes son profesores, y veo el estrés al cual se enfrentan, inclusive porque el sistema no les permite formar, no les permite ser colaboradores de los padres. Los padres descargan en el profesor que sea el formador de sus hijos, cuando el primer formador tiene que ser el hogar. Pero resulta que el sistema, además de que tiene que recibir a este padre agresivo que pretende que a su hijo le enseñen lo que él no le ha enseñado en la casa, y que sí le tiene que enseñar, más encima el profesor que quiera hacer bien su trabajo es el profesor que se ve abrumado por un montón de situaciones, dadas por el sistema, por tanto papel que los funcionarios públicos, no solamente los profesores, los médicos, las enfermeras, tenemos que llenar, y que nos quitan tiempo para ejercer nuestro trabajo de una manera más integral. Mire, unas cosas que hay que enseñarle a los jóvenes para prevenir la depresión, y que no está de más, los adultos de pronto no tenemos quien nos las enseñe, pero entonces debemos empezar a trabajar en ellas. Primero, hay que modificar las pautas de pensamiento. Yo siempre digo, si una situación tiene varias maneras de enfrentarla, ¿por qué tenemos que elegir la mala? ¿Y por qué pensamos que la mala es la adecuada? Oye, no sea pesimista. No, si yo no soy pesimista, yo lo que soy es realista. ¿Cuántas veces decimos eso o lo habremos escuchado? No, ser realista no es mirar todo bajo una mirada negra, o ver solo la careta o el lado, feo de las cosas. Las cosas buenas, cuando yo busco razones para estar bien, no quiere decirme mentiras. Porque siempre, ciertamente, si uno quiere razones para estar mal, siempre las van a haber, pero también siempre van a haber razones para estar bien, y uno tiene que buscarlas, y existen y son reales. Hacer amigos, hay que enseñarle a los jóvenes a hacer amigos, y a veces a los adultos también, que hay que hacer amigos y hacer buenos amigos, amigos que valgan la pena, no solamente compañeros y no solamente cómplices o secuaces, sino verdaderos amigos. Aquellos de los cuales cuando uno les dice tengo un problema, le dicen a quién hay que matar, y no simplemente lo abandonan. Cuando uno está bien, sabe cuántos amigos tienen, y cuando uno está mal, sabe cuántos realmente son amigos. Hay que enseñarle a los adolescentes a relacionarse mejor con sus padres, a hablar con ellos. Ojo, ese tema de que los padres sean amigos de sus hijos, eso no es bueno. Los padres no tienen por qué ser amigos de sus hijos. Amigos ellos consiguen afuera, y los padres tienen la tarea de enseñarles a conseguir y a hacer buenas amistades. Los padres tienen que ser buenos padres en los cuales sus hijos puedan confiar, padres que puedan orientar a sus hijos y puedan también tener la mano firme para ponerles normas y límites que el adolescente necesita para que el día de mañana, cuando sea un adulto y tenga que autorregularse, lo sepa hacer. Pero ese tema de que soy amigo y de que yo salgo con... No, estamos quitándole al adolescente la posibilidad de relacionarse con sus padres. Hay que comprometerse, enseñarle a los jóvenes a comprometerse con actividades sociales atractivas. No estar solamente encerrado en el computador jugando, Legends, el LOL.
que juegan, mis hijos también lo juegan. Claro. ¿Sí? Que sí, que de repente eso es bueno, un jueguito en el computador, a mí también me gusta, yo de repente llego por la noche a la casa y me gusta sentarme un ratito a jugar en el computador, ¿sí? Pero si esa es mi única actividad y no tengo amigos, tengo problemas. Entonces hay que saber que hay que salir, que hay que hacer otras actividades, que hay que relacionarse con personas de carne y hueso y relacionarse físicamente y no solamente a través de las redes sociales electrónicas, porque redes sociales siempre ha habido, ¿no? Debemos en nuestros adolescentes luchar por desarrollar la inteligencia emocional, o sea, esa capacidad de medir nuestras emociones, de controlar nuestras emociones y no simplemente actuar por el impulso, actuar por casi como por el instinto, pero desgraciadamente los seres humanos no tenemos instintos, solamente tenemos impulsos, y cuando uno actúa solo por impulso se equivoca y deja la embarrada. ¿Sí? Entonces hay que enseñarle al adolescente a desarrollar la inteligencia creativa. La inteligencia creativa, ¿para qué? Para que siempre sepa, y va dentro de la misma inteligencia emocional y el saber manejar las emociones, que todo problema tiene más de una solución, que lo que pasa es que hay que buscársela. O sea, hasta busca un matemático de estos muy buenos y muy estudiosos, le va a decir que 2 más 2 no siempre es 4. ¿Ya? Entonces todo problema tiene más de una solución y uno tiene que enseñarle a los adolescentes, tarea de padres y profesores, a que sean creativos, a que le busquen diferentes soluciones, que primero busquen las diferentes soluciones y luego escojan con cuál se quedan, sabiendo que de repente siempre habrá una segunda oportunidad de hacer otra cosa. Ojo, descuidar la inteligencia emocional y solo fijarse en los contenidos académicos puede conducir al adolescente a la depresión, a la agresividad, a los trastornos de alimentación, el adolescente anoréxico, el adolescente con bulimia o el adolescente obeso por sobrecarga de alimentos. Entonces, ¿qué les debemos enseñar? Mire, yo quiero leer una lista que tengo, un artículo muy bueno que encontré, que resume muy bien todo esto, porque el tema de la depresión es un tema muy grande. ¿Cómo inculcar a los muchachos? Algo que le debemos enseñar a los adolescentes, ¿sí? Son unas pautas importantes, son 13 pautas que debemos enseñar a los adolescentes y que los adultos, por favor, debemos trabajar también. Hay que hacerle frente a los estados de ánimo. Primero, hacerle frente a los estados de ánimo como la ansiedad, el abatimiento o el enfado. Hay que controlarlos y manejarlos. Segundo, hay que tener la capacidad, ojo con esta que esto es clave, adultos y jóvenes, y niños inclusive, para identificar, expresar y controlar los sentimientos. El problema es que muchas veces no tenemos la capacidad y nadie nos enseña, y a los adolescentes menos, que hay que expresar los sentimientos, que hay que decir lo que me está pasando, que hay que saber decir y sin vergüenza, me siento triste, me siento mal, esta situación me incomoda y llevo días sintiéndome así, ¿sí? Y si de pronto estoy enojado, debo saber que también que va la tercera, es la habilidad para controlar los impulsos, que también va de la mano en expresar los sentimientos de manera adecuada y sin agredir al otro. Entonces a veces de repente el contar hasta 10 antes de hablar es importante para calmarme primero y poder decir las cosas y expresar nuestras emociones de una manera adecuada. Bueno, como decía, tercero, la habilidad para controlar los impulsos. Cuarto, enseñarle a los adolescentes, por favor, que las gratificaciones no son inmediatas. Cuando solamente estamos pensando en obtener una recompensa inmediata por aquellas cosas que hacemos y no le enseñamos a los adolescentes que de repente algo que hacemos ahora no vamos a recibir la recompensa de una vez, ¿sí? El mismo estudio, ¿sí? Que es lo que pasa muchas veces, el mismo estudio. ¡Ojo! El estudio no es para los papás, si hay algún adolescente escuchándome. El estudio no es para los papás. Y la gratificación por estudiar, por sacarse la mugre estudiando, por las horas de asiento que le dedica al estudio, van a ser para usted, para el día de mañana, para que usted pueda desenvolverse en la vida. ¿Ya? Esa gratificación no es inmediata. La gratificación de la nota que le ponen en la prueba, eso es apenas un brochazo. O sea, la gratificación va a venir después, cuando usted en la vida haya aprendido a defenderse de mejor manera. Quinto, hay que manejar las sensaciones de tensión y ansiedad, manejarlas adecuadamente.
Saber que la respuesta a un estado de tensión no es ir y golpear a otro, no es meterle un puño a la pared y fracturarme la mano, no es ir y tomarme una botella de trago de un solo golpe, glu, 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 y terminar con una intoxicación. Hay que manejar esos impulsos. Hay que dominar los impulsos y, ojo, dominar los impulsos diferenciándolo de los sentimientos. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es el impulso. Ay, es que me dan ganas de matarlo. O sea, eso no es un sentimiento, eso es un impulso, ¿sí? Y tiene que diferenciarlo del sentimiento. Y también hay que controlarlo, porque de repente, o sea, ¿qué va a ganar uno con eso? ¿Sí? Y a veces son cosas que uno dice, y de lo que dice la boca habla el corazón, ¿sí? Y estamos expresando odios y cosas, y el rencor y el odio solamente nos hacen daño a nosotros mismos. Séptimo, controlar el impulso de actuar. Octavo, aprender a adoptar las mejores decisiones emocionales, ¿sí? Como decía, pensar bien las cosas y tomar las mejores decisiones, pero si uno no ha valorado que hay diferentes decisiones que puede tomar frente a un problema, pues va a tomar la primera que se le ocurrió. Entonces hay que valorar las diferentes soluciones. ¿Qué decisión puedo tomar por aquí o por allá? ¿Sí? Y ahí escoger la que yo pienso que es mejor, ¿sí? Porque si solamente pienso que hay una y escojo esa y esa no me funciona, estoy mal. Noveno, identificar, va de la mano, las diferentes alternativas de acción y las consecuencias. No les enseñamos a los adolescentes a saber que lo que hacemos tiene una consecuencia. Y como ellos creen que todo lo que hacen, y desgraciadamente a veces lo ven por televisión, que un adolescente roba, mata, viola, y porque es adolescente no lo meten a la cárcel, cree que entonces nada de lo que haga en la vida tiene una consecuencia. Entonces las cosas tienen una consecuencia, y los adolescentes tienen que saber, y hay que enseñarles que en esta vida todo lo que hacemos tiene consecuencias. Pueden ser consecuencias buenas, pueden ser consecuencias malas, pero todo tiene una consecuencia. Décimo, saber escuchar. Si escuchamos al otro, sabemos que el completo, porque a veces no lo dejamos terminar de expresar la idea. Cuando no sabemos escuchar, vienen los conflictos, vienen los problemas, porque no sabemos, el adolescente que no se le enseña a escuchar, pues tampoco escucha a sus padres, y de repente empieza a escuchar a otros que no lo van a guiar, o no escucha al médico, no escucha al psicólogo. 11. Saber resistir las influencias negativas. Por eso es lo que decía la rebeldía, encauzar la rebeldía, orientar la rebeldía, no anularla, para que el adolescente sepa decir que no, que sepa decir si el día de mañana le ofrecen droga, puede decir no. Y no me importa que usted me diga que soy fome, y que soy tonto, y que soy como el cartucho, yo tengo la capacidad para decir que no. ¿Sí? Y si me ofrecen, oye, vamos a robar, estamos aburridos aquí en el centro, vamos a partirle el espejo a ese auto, vamos. No, que tenga la capacidad de decir que no. Y no, yo siempre les digo a las mamás cuando me dicen, de pronto están en la consulta, ay, no tome eso porque el doctor se enoja, no vaya a dañar eso porque el doctor se enoja. No, señora, no es porque el doctor se enoje, no es porque el doctor se enoje, es porque está mal hecho, es porque no es bueno dañarlo. Es porque hay que dejarlo ahí, porque es para ayudar a los demás pacientes. Pero si les enseñamos a los niños y a los adolescentes que las cosas no hay que hacerlas es porque el adulto se enoja, es que no hay que robar al otro porque lo meten a la cárcel. No es porque lo meten a la cárcel, es porque está mal hecho hacerlo. Es porque lo que el otro ha conseguido con mucho esfuerzo no tiene por qué venir otro a quitárselo. Es que no hay que quitarle la vida al otro porque el otro tiene derecho a la vida, no porque lo meten a la cárcel. Entonces, saber resistir a esas influencias negativas. La 12, asumir la perspectiva de los demás, saber ponerse en el lugar del otro. Hay que enseñarle mucho eso al adolescente. Antiguamente los papás le decían a uno que cuando usted tenga hijos, hoy en día es casi que si un papá le dice eso al hijo, casi que es maltrato. No, hay que enseñarle, hijo, cuando es cierto, y desgraciadamente es cierto, y seguirá siendo cierto por mucho tiempo. A veces nunca aprendemos a ser hijos más que cuando ya somos padres. Ahí decimos, a ver, mi mamá tenía razón. Sí. Cuando la vieja me decía que no me pusiera a salir de la noche, a las 12 de la noche a tomar, ella tenía razón, pero, ¿sí? Ahora yo estoy aquí sufriendo con mi hijo porque no supe enseñarle a él tampoco. Sí. Y 13,
hay que enseñarles a tener la capacidad de interpretar los signos emocionales y los signos sociales, ¿sí? Que no a las buenas o primeras esté agrediendo a los demás y a las buenas o primeras esté, por ejemplo, sintiéndose agredido. Ojo, toda persona tiene sus razones y sus motivos para hacer las cosas. Yo siempre asumo y les enseño a los jóvenes y les enseño a mis pacientes que uno debe partir de la premisa de que la mayoría de la gente, la mayoría, infortunadamente no toda, no hace las cosas con malas intenciones. Y muchas veces las cosas más malas o más feas o más negativas no se hacen con una mala intención. La persona que va y le dice al otro, oye, tiene que levantar el ánimo, no vaya a que vaya y se suicide como su hermano. O sea, él tenía la mejor intención del mundo, pero lo que dijo, sí, entonces hay que pensar muy bien, ponerse en el lugar del otro, y hay que interpretar estos signos emocionales y sociales para poder orientar adecuadamente al otro, para saber recibir también lo que el otro me da y saber que si el otro la embarró con lo que dijo, con lo que hizo, lo más probable, y es porque es cierto, no lo hizo con mala intención. Entonces no hay que enojarse o contrariarse con la intención o adivinar o pretender adivinar la intención de las otras personas, sino que hay que asumir que no lo hizo con mala intención y que de repente hay que tomar en cuenta que me lo dijo de manera inadecuada, pero era algo adecuado al final. Sí, oye, busque ayuda porque no va a terminar loco usted. Sí, de pronto no es la manera de decirlo. Claro. Pero si tiene que buscar ayuda, compadre, porque si deja que se agraven las cosas, va a tener un problema. Una última cosa que sé que ya nos está acabando el tiempo y que quiero decir de la depresión. Como toda enfermedad, ya sea en adolescentes, ya sea en adultos, ¿sí? Saberla reconocer a tiempo, saber pedir ayuda a quien realmente nos la puede dar, y muy importante, por favor, no abandonar el tratamiento. Es como toda enfermedad. Usted tiene una amigdalitis y va al médico y el médico le receta antibiótico por 7 días, o dependiendo de como lo vea, le receta antibiótico por 10 días. Usted a los 3 días puede sentirse mejor. Si usted abandona el tratamiento, lo más probable es que en el siguiente resfrío no sea un resfrío, sea otra amigdalitis y más grave. ¿Por qué? Porque no siguió el tratamiento como corresponde. O sea, los médicos, los científicos, llevamos años y años de estudio, y no es invento nuestro. Por ejemplo, los tiempos que debe demorar un tratamiento, no es invento nuestro cuánto se debe demorar un tratamiento, no es invento de cada quien, es algo que está estudiado, que el paciente, muchos pacientes, ay doctor, es que yo ya no quiero depender de las pastillas para sentirme bien. Es que no me trata de que dependa o no dependa de las pastillas para sentirse bien. Yo también quisiera, yo les digo a mis pacientes, a mí lo que más me gusta decirle a un paciente que tiene depresión es decirle está dado de alta porque ya está muy bien. Pero desgraciadamente a veces eso es demorado y la gente abandona los tratamientos. Ay, es que lata estar tomando pastillas. Hombre, si fuera hipertenso o diabético también tendría que hacerlo. Inclusive una vez reté a una paciente y si uno depende del agua para estar bien, deje de tomar agua. Digo, voy a comprobarle, doctor, que no voy a dejar de tomar agua 4 días, como usted dice. ¿Sí? Obviamente tuvo que volver y reconocer que obviamente una persona no sobrevive sin consumir líquidos por más de 4 días, más de 3 días. Hay que seguir los tratamientos. Que yo ya me siento bien, ¿para qué sigo tomando pastillas? Porque de repente, dentro del tratamiento de estos cuadros depresivos graves y recurrentes, hay que mantener al paciente con medicamentos estando sintiéndose bien, para después suspendérselos de una manera gradual, sin que el paciente tenga una recaída, o desgraciadamente si la va a tener, que se demore mucho en tenerla. Entonces, seguir el tratamiento hasta ser dado de alta, ya sea el tratamiento del médico, de los medicamentos y el tratamiento con el psicólogo. Entonces, procurar en todo momento y saber detectar. A veces una persona que está mal emocionalmente, una persona que está enfrentada a la muerte de un familiar, y de repente vemos que ya no es un duelo. Yo siempre peleaba con algún colega que me decía, ay, esa persona no tiene depresión, esa persona lo que pasa es que se le murió la mamá y está triste. Sí, compadre, es que se le murió la mamá hace 5 años y no es normal que uno no pueda ir a trabajar por la tristeza. Es normal que uno se sienta triste porque se le murió la mamá, y yo cada aniversario de la muerte de mis padres me siento triste.
sí, cuando lo recuerdo, sí, de repente uno se siente triste, pero que uno no puede ir a trabajar, que no puede hacer sus cosas, porque hace 10 años se le murió la mamá, eso no es normal. Doctor, entonces, eso sí es depresión, no es duelo, no es tristeza normal, ¿sí? Doctor, acaba de consultarme, me decía, a mi papá falleció mi mamá no hace mucho, mi papá hoy día solamente quiere dormir y no quiere comer. ¿Debemos acercarnos al consultorio? Deben acercarse al consultorio porque probablemente está el duelo que no ha podido superarlo, que no ha podido elaborarlo con todas las etapas. Me acuerdo que hace algunos años hablamos de las etapas del duelo. ¿Sí? Si no ha podido elaborar y seguir esas etapas del duelo, está, yo como decía, la muerte de un familiar es un factor de riesgo para enfermarse de depresión, y más si es un adulto mayor. Entonces deben acercarse al consultorio, debe traerlo al psicólogo, a la psicóloga de su sector, ¿sí? Para que lo valore, para que mire, a ver, muchas veces, como les digo, una depresión leve se maneja con algunas sesiones de psicoterapia y no necesita ni siquiera medicamentos. Exactamente. ¿Sí? No las dejemos agravar. Yo he visto aquí en la comuna morir pacientes por depresión y no necesariamente porque se hayan suicidado, sino porque se enfermaron de depresión y se deprimieron a tal punto que no hubo nada que hacer porque dejaron de comer, y fue como su manera de autoeliminarse, o simplemente estaban tan mal que llegó un momento en el cual no cuidaron su salud, no comían, no se alimentaban, y desafortunadamente en los 10 años, 8 meses que llevo aquí en Pelarco, ¿sí?, de los cuales me siento muy orgulloso con la comuna y muy agradecido de la comuna, porque creo que soy uno de los médicos que más ha durado aquí. Sí. He visto algo que no quisiera ver, que es una persona que muera por depresión porque de repente no consultó a tiempo, o desgraciadamente hay enfermedades y la depresión no es la excepción, donde algunas veces, a pesar de todos los esfuerzos del médico, de la familia, de todo el equipo de salud y de los medicamentos, la enfermedad acaba con ella por muchos factores, ¿sí? Doctor, la verdad es que se nos ha ido el tiempo volando. Tenemos mucho, yo creo que este tema de la depresión, llamó ahí una amiga y dijo: Marcelita, felicite al doctor y le doy las gracias. Esto debería de hacerse en forma más frecuente, porque realmente está diciendo una gran verdad, y está muy agradecida de que usted hoy día esté acá y dándonos esta tremenda cátedra de verdad de lo que significa un poquito tener depresión. Así que, en nombre de los auditores, doctor, de verdad, esta auditora muy agradecida de lo que usted está haciendo hoy. Ya, muchas gracias. Yo la verdad quiero agradecerles la paciencia por escucharme, por este rato que hemos estado compartiendo, y sé que muchos han escuchado todo el programa, y la paciencia por escucharme también cuando tengo que en el consultorio decirles y demorarme a veces un poco más de tiempo, pero para lograr, yo siempre defiendo que yo al paciente no le dedico el tiempo que me dan, le dedico el tiempo que el paciente necesita. Si de pronto necesita 5 minutos, ¿sí?, está muy bien, ya es un control. Si necesita 5 minutos, no más, pero si el paciente necesita un tiempo largo, hay que saber, hay que dedicárselo. Y también los que están afuera esperando de saber que en un momento dado yo también necesité que el doctor no me dedicara más de 15 minutos. Entonces yo les agradezco mucho la paciencia, y de veras tenemos que retomar lo que hacíamos hace 7, 8 años, cuando el doctor Gómez o cualquiera del equipo de salud veníamos todas las semanas, por lo menos cada 15 días, a presentar estos temas que son importantes para la prevención, para mejorar nuestra calidad de vida, y antes de enfermarnos, para prevenir la enfermedad, para promover un estado de vida saludable y mejorar la calidad de vida. Muchísimas, pero de veras, muchísimas gracias. La verdad, doctor, le agradecemos intensamente por ese mensaje y esperamos, obviamente, contar pronto con usted. Que esté muy bien, doctor, muchas gracias. Y yo, lo personal, también agradezco porque fue una de las personas que me ayudó también a salir adelante. Así que muchas gracias, doctor, que esté muy bien y una bendición de tenerlo. Chao, chao, doctor. Achaito. Vamos a colocar un tema muy importante que dice: basta ya de depresión. También, obviamente, para que ustedes lo puedan escuchar.